Fahrenheit 451. Ray Bradbury fue un escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción, principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y la novela distópica Fahrenheit 451. También fue conocido, aunque no de manera masiva, por ser tataranieto de Mary Bradbury. Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, hijo de Leonard Spaulding Bradbury y de Esther Mover. Su familia se mudó varias veces de su lugar de origen hasta establecerse finalmente en Los Ángeles, California, en 1934. A partir de entonces, Bradbury fue un ávido lector durante toda su juventud y un escritor aficionado. Se graduó de Los Ángeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida tuvo que vender periódicos entre 1938 a 1942. Bradbury escribió cuentos y novelas de diversos géneros, desde el policial hasta el realista, costumbrista, pero se le conoce como un escritor clásico de la ciencia ficción por Crónicas Marcianas, que cuenta sobre los 6 primeros viajes a Marte y su posterior colonización. También trabajó como artista, guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las que cabe destacar su colaboración con John Huston en la adaptación de Moby Dick para la película homónima que este dirigió en 1956. Además escribió poemas y ensayos. El libro inicia con Guy Montand, un bombero de una sociedad futurista en la que él y sus compañeros de trabajo provocan incendios en lugar de apagarlos. Los libros están prohibidos, se queman apenas se descubren, y Montand no siente ningún remordimiento con respecto a su responsabilidad. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Clarice McLean, una muchacha de 17 años que resulta ser vecina suya. Es muy habladora, la introduce al mundo de la naturaleza, a las gotas del rocío y a no ser títere de nadie. Tras su primer encuentro, Montand regresa a casa y halla a su esposa tendida en la cama con una sobredosis de pastillas para dormir. Pide ayuda, pero en lugar de doctores vienen plomeros. Lo dicen que ese tipo de incidentes ocurre todo el tiempo y proceden a hacerle un lavado de estómago. A la mañana siguiente, su esposa Mildred no recuerda nada y está feliz. Cuando más habla con Clarice, más descontento se siente Montand con su vida. Empieza a preguntarse si los libros son tan malos como se dice. Incluso llega a robar uno de una casa que él quema hasta reducir las cenizas. Entre tanto, Clarice desaparece, probablemente esté muerta, y su jefe, el capitán Beatty, empieza a sospechar. Lo sermonea sobre el peligro que representan los libros y le explica el origen de su profesión. Lejos de sentirse rejuvenecido, Montand se siente más rebelde que nunca. Se pasa la tarde con su esposa leyendo en secreto los libros que ha estado almacenando y llega a la conclusión de que necesita un profesor. Consigue una Biblia e intenta memorizar algunas partes. Al final decide pedir ayuda a un antiguo profesor llamado Faber, a quien conoce un día en el parque. Al principio Faber acepta su propuesta. Finalmente acepta a trabajar con Montand en contra de los bomberos. Faber le proporciona un auricular para radio de 2 vías y lo manda a la aventura. Esa misma noche Montand pierde los estribos y lee en voz alta un poema prohibido
a las amigas de su esposa no resultó ser una gran idea. Esa noche en la estación de bomberos, Beatty provoca a Montag citando pasajes contradictorios de los mismos libros. Él intenta demostrar que la literatura es confusa y problemática. Luego lleva a Montag donde hay una alarma de incendios. En la casa del propio Montag, lo llamada vino de su esposa, quien huye de la cena antes de que llegue. Montag cumple las órdenes y prende fuego a su propia casa. Luego quema vivo a Beatty junto con el escalofriante sabueso mecánico que enviaron tras él. Convertido en fugitivo, Montag se dirige a la casa de Faber, desde donde observa su propia persecución en la televisión. Ambos planean reunirse más tarde en un lugar más seguro, ya que la ciudad es ahora una zona prohibida para ellos. Montag huye al río que se halla en los límites de la ciudad y en su lugar muere un incauto peatón elegido al azar. Montag alardea en el río y reflexiona sobre la vida por aproximadamente 4 párrafos, antes de encontrarse con una serie de individuos en el bosque se reclutan seres antiguos profesores intelectuales. El profesor Grant explica la situación. Dado que los libros están prohibidos, cada uno ha memorizado un texto. Montag quiere colaborar con las partes de la Biblia que intentó memorizar antes, pero la cabeza todavía le da vueltas. Luego la ciudad es bombardeada por un país enemigo, muere todo el mundo, excepto Montag y estos pobladores del bosque interesados en libros. Deciden construir la sociedad entre todos y Montag recuerda un pasaje muy relevante del libro del Eclesiastés sobre un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar y el árbol de la vida. Uno de los personajes más importantes de Good Montag, que es el protagonista, es la pieza que rompe el molde. Puede que tenga un nombre de lo más común, pero Good Montag tiene poco de ordinario. Ya nos parecía que algo fallaba en su mundo, incluso de antes de conocer a Clarice y a Faber. El capitán Beatty es una especie de paradoja, el capitán de los bomberos, pero quien más sabe de libros disfruta quemándolos, pero se pasa la mitad del tiempo citándolos. El profesor Faber es el segundo de los 3 mentores de Montag. Mildred Montag es su único propósito en esta novela, recordarnos como el ciudadano o la ciudadana promedio que es oprimida y con un lavado de cerebro. Clarice Montag es como una luz que le enseña que el mundo que vive Good Montag es una sociedad ya podrida. Granger, a diferencia de Faber, ha hecho las paces con su lado rebelde y ha ideado un sistema para satisfacerlo. Y en sí que lo maten, una hazaña increíble en esta novela. Se ve que estuvo reflexionando. Para mí sería todo. Este es un libro muy recomendable.